Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy pero muy buenas noches. Hoy con el doctor Pedro Bustelo, psiquiatra, director de la Fundación Casabajones, último divague del año, porque el lunes que viene, que es 29, va a ser un divague musical de 3 horas, de 0 a 3, así con Marfetán lo hemos considerado, porque ya estamos próximos a las fiestas, nada más y nada menos que a despedir el año y a recibir el 2015, así que va a ser totalmente grabado musicalmente, y hoy cerramos el año 2014 con muchísimos invitados. Jorgito, de mucha valía este año. Fue un año de divagues espectaculares, ¿eh? Bueno, por cierto que sí, muy buenas noches. Antes que nada fue un año planificado, y yo, como soy medio maniático en ese aspecto, siempre tenemos un plan B por si acaso, y gracias a eso hemos podido tener una continuidad de divagues que ha sido por demás interesante. Como siempre lo decimos, los interesantes no somos nosotros, son quienes nos visitan. 90% hemos salido satisfechos, alguna vez nos ha tocado remar, como todos. Bueno, querido Pedro Bustelo, amigo personal, médico personal. Mire, está en actitud de médico, mírelo cómo está. Sí, como está sentado, como está escribiendo, tal cual. Sí, nosotros somos sus pacientes. Sí, yo ya me olvidé. Y el doctor está con para que la gente, esto es radio, está con una receta y tiene unas anotaciones, y está todo vestido de médico, aunque no de médico de túnica blanca, sino de cómo atiende. Está vestido de sport elegante. Exactamente. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Bien, Abel, una alegría y un gusto estar acá con ustedes y con la audiencia de Musicalísimo, por supuesto. Además, hacía tiempo que no veníamos divague. No menos de 3 años, creo, lo decíamos el jueves en la radio. Sí, Abel, vos sabés que, viste, cuanto más cosas haces y más grande estás, te da la sensación de que el tiempo pasa más rápido, ¿no? Porque yo pensaba que capaz que hacía menos tiempo, pero ahora sacamos números de años y hacía como 3 años que no venía. Yo creo que es un poco el bombardeo permanente que uno vive en este mundo que corre tan rápido. Claro. Los días siempre son iguales, pero parece mentira. Cuando tú hacías un divague mensual, que yo tenía que hacerlo desde casa por teléfono, y han pasado más de 6 años de eso. Sí, claro. Que no es un día. Que además, recordar que con Pedro Busteros, para aquellos que recién ingresan a la radio o hace poco tiempo que nos escuchan, uno al tener 30 años en este medio, siempre va captando oyentes nuevos. Con Pedro Bustelo en la otra administración de Radio Oriental de los Romay, era todos los domingos. Me acuerdo que recién empezaba la fundación a expandirse, y Pedro venía a todos los divagues, y ahí empezábamos a hablar de los suicidios, ahí empezábamos a hablar de las pastas base. Se empezaron a hablar de temas que en aquella época eran tabú. Sí. Bajo la órbita profesional del doctor Bustelo hacíamos todo eso. Pedro, ¿qué vamos a desarrollar hoy para la audiencia? Y Abel, realmente yo todos los días atiendo pacientes, ¿verdad? Todos los días varios pacientes, y de todos los pacientes que atiendo, yo que sé, atiendo 8 pacientes, y 4, por ejemplo, me cuentan problemas de su vida personal, ¿no? Y la temática es bastante monótona en los últimos tiempos en relación, por ejemplo, ayer llega una señora de unos 57 años, que yo aprecio mucho porque la conozco mucho de hace muchos años, es amiga de un compañero de escuela, que lo conozco desde niño, así que tengo especial afecto por ella, y por una vecina también, que es la mamá de mi amigo, y toda una gente de Colón, ¿viste? Y de allá de Colón, cerca de Garzón, de la calle Garzón. Y bueno, y lo que me dice es que, dice, bueno, ¿sabes una cosa? Digo, ¿cómo estás? Me dice, la verdad que estoy pasando muy mal, dice, ¿por qué estás tan mal? Dice, porque vivo laburando y después del laburo vuelvo para casa y la vida se me hace redonda. Y digo, ¿por qué se te hace redonda? Dice, porque mamá, viste cómo está, ¿no? 57 años, la mamá tiene 84. La mamá tiene 84, tiene una muy buena jubilación, ella tuvo unos cargos muy altos en la administración pública, tiene una muy buena jubilación, por lo tanto solvente. Tiene un automóvil que ella lo maneja, el problema es que, bueno, el otro día chocó y se fue, ¿viste? También empezó el problemita de que, bueno, esconde el dinero y me falta plata, Después dice, entonces para escaparme un poco de la situación, salgo de mi casa, me voy para el fondo, y el fondo tengo un vecino de toda la vida, dice que tiene 93 años, ¿no? Entonces dice el vecino, que es más grande que mamá, como unos 10 años más grande, me dice, ay, fulana, dice, si yo llego a estar mal, que alguien se apiade de mí, que me cuiden, porque yo estoy muy viejito y muy indefenso. Fíjate que la edad que tengo.
Entonces ella me decía que le estaba afectando un poco, o un poco bastante, el hecho de todos los días de volver del trabajo y tener ese panorama tan desolador, ¿no? Y de encontrarse de repente la hornalla de la cocina prendida, o va a hacer algo y no hay gas porque el gas se fue todo hirviendo un poco de agua, y realmente la vi muy afectada, ¿no? Y por supuesto la mamá, ya preventivamente, abriendo el paraguas, dice: te prohíbo que me pongas en cualquier tipo de institución, en cualquier depósito de viejos, porque yo tengo mi casa, tengo mis recursos, y lo que yo pensaba y lo que no tiene es su salud, ¿no? Porque realmente los cuentos que ella trae de su mamá son cada día más complicados. Ahí vienen los grandes intríngulis que tú planteas siempre. Contame. El hecho de la negación Sí. por parte del paciente de su realidad. El paciente, para decirlo en un término un cachitito más médico, no es absolutamente consciente de la enfermedad. Ellos dicen, yo no sé, mi papá me decía, yo no siento nada, dice, a mí no me duele nada, dice, yo estoy perfecto, ¿tá? Sin embargo, la vida del se había alterado mucho, ¿verdad? Entonces, con este cuentito introducirnos un poquito en el tema de las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, específicamente del cerebro, que afectan más que nada la corteza cerebral, ¿verdad? Porque enfermedades degenerativas es el Parkinson también, por ejemplo, y al principio te afecta la parte motora y más adelante también te lleva a una demencia, ¿verdad? Entonces, primero algunas reflexiones demográficas. El Homo sapiens, que es nuestra especie, está en la Tierra desde hace aproximadamente igualito a nosotros, así, unos 2 millones de años, se estima más o menos. Hace 2 millones de años que estamos acá en la Tierra. Ustedes que son comunicadores, Jorge es médico, pero además es comunicador, los dos son comunicadores. Bueno, que hablamos hace aproximadamente unos 300.000 años. ¿Eh? Antes, tipo los monitos, ¿no? Gemidos, lenguaje corporal, mímica con las manos, pero los lenguajes que permitieron transferir información de un cerebro a otro en forma muy eficiente, que fue una revolución, por supuesto, en la vida nuestra de los seres humanos, tienen unos 300.000 años aproximadamente. Y bueno, en algún momento, hace 70.000 años, 74.000 años para ser más exactos, la especie humana, todos los Homo sapiens del mundo, no eran más que 10.000, ¿tá? Porque a lo largo de la vida de la Tierra hay problemas de catástrofes naturales, ¿no? En el 1800 explotó allá por Indonesia un monte que era el Krakatoa, y que fue una explosión volcánica que nació una isla de la explosión de tan grande que fue, murió muchísima gente. Después hubo otra explosión que fue la del Pinatubo, pero esas son explosiones que fueron registradas cuando ya había civilización y comunicación escrita. Hay relatos, hay crónicas de periodistas de la época, escritores, ¿no? Sin embargo, hubo una enorme, que fue más grande que además, miren qué interesante y qué miedo da. Eso puede pasar en cualquier momento, puede pasar mañana, pasado, porque esos son hechos geológicos que aparecen en la Tierra. También en Indonesia, que es una zona muy volcánica, hubo una explosión que fue mucho más grande que la del Pinatubo y el Krakatoa, y esa explosión dejó a parte de la Tierra en un invierno, por las cenizas volcánicas. ¿Se acuerdan cuando explotó el volcán acá en Chile? Que en el campo de Uruguay caminabas y quedaban las huellitas ahí porque había ceniza del volcán chileno. Bueno, dejó a la Tierra unos 6 años, un invierno feroz, ¿verdad? De manera que se murieron casi todos los Homo sapiens, los que son de nuestra especie. Vieron que cada tanto ahora quedan 5 rinocerontes blancos. En aquel momento quedaron únicamente 10.000 Homo sapiens aproximadamente. O sea, vamos a usar una ciudad de acá de Uruguay, San Ramón tiene 15.000, bueno, menos, es decir, 2/3 de la ciudad de San Ramón eran todos los humanos que había en todo el planeta. Eso es lo que explica que el 99.99% de los genes de cualquier ser humano es idéntico. Es decir, si vos te vas a otra especie, por ejemplo, yo que sé, una especie bien sencilla, la mosca de la manzana, hay como 8 especies distintas, tienen un genotipo, o sea, tienen genes muy distintos. En cambio, vos agarrás un pigmeo de África, chiquitito y bien negrito, le haces un ADN, estudias el genoma, y me sacás un pelito de una rubia sueca de 1,80 m, comparás los ADNs y son idénticos en el 99.99 de los genes. ¿Por qué es eso? Porque todos descendemos de 10.000 habitantes, que fue lo que quedó en esa catástrofe, ¿verdad?
Y bueno, y nosotros éramos muy vulnerables, éramos poquitos, éramos 10.000 en toda la tierra, había, por supuesto que no teníamos armas de fuego, teníamos palos, teníamos fuego, teníamos piedras y lanzas, y con eso la íbamos llevando hasta inventar la agricultura, ¿verdad? Nuestra expectativa de vida era muy corta. Es decir, hoy día, si tú te vas a un país muy pobre, la expectativa de vida es corta. Mali tiene 34 años. ¿Verdad? Pero inclusive, Jorge, te diría que es corta hasta cuando nacés, ¿viste? Hablando de mortalidad infantil, ¿no? Los seres humanos son frágiles en los extremos de la vida, ¿verdad? Cuando sos chiquitito o cuando sos muy viejito, estás más frágil. En el medio sos más fuerte, ¿no? Y realmente la mortalidad infantil era enorme. Es decir, ¿qué es lo que sucede en los países pobres? La mortalidad infantil es de 40 cada 100.000, de 60 o más. Un país más o menos piola como el nuestro, con todo respeto digo piola, que tenga unas buenas tasas como de un servicios sanitarios bastante adecuados, y bueno, 16 cada 100.000, 20, fluctúa, 12, según el momento, si hay crisis, si no hay crisis. Fue muy importante una campaña que hizo un doctor, que lo deben recordar, el doctor Bustos, que claro. Raúl Bustos después fue ministro, pero él cuando fue director de atención primaria hizo unos sobrecitos ahí con rehidratación oral para los bebitos en los cantegriles, y bajó la mortalidad, que fue un disparate. Bueno, es la especialidad de él es el catedrático de perinatología, ¿verdad? Y es un investigador del CLAP a nivel de la OMS. Así que éramos muy frágiles, ¿verdad? La expectativa de vida nuestra en aquella época, y sería menor que lo que dijo Jorge ahora en los países, ¿no? Es decir, 15 años, 20 años, y bueno, y con mucha suerte llegabas a los 30 en aquellas épocas. No había antibióticos, no había vacunas, no había cirugía, es decir, te venía un dolor de garganta, la garganta se te iba la infección para un vaso sanguíneo, hacías una septicemia y te morías, digo. O te aparecía un flemón, que era una colección de pus debajo de la piel de la boca, que eso se drenaba, se ponía una mecha, a veces marchaba, a veces no marchaba, y era un horror. Pero la medicina ha evolucionado en estos 20 siglos, y hoy día tenemos una situación diferente, ¿no? Creo que Jorge mismo había dicho el otro día, que Jorge maneja muchas cifras, la expectativa de vida en Austria. 84 años. O sea que cualquier austríaco que ande caminando por ahí, lo más probable es que viva por lo menos hasta los 84 años. ¿Tá? Y Uruguay no tiene esa expectativa de vida, pero no anda muy lejos, ¿verdad, Jorge? Porque en realidad siempre hemos dicho muchas veces, sobre todo en los programas de los martes, que el tema de que bueno, que en el último censo, que en el 2010 habían encontrado 500 uruguayos con más de 100 años. La última cifra se estableció en 76 años para la mujer y 73 para el hombre. Ahí está, unos 10 años menos que Austria. Pero realmente Uruguay cada día tiene más sujetos con edades muy avanzadas, ¿no? Porque así como vimos recién que había 500 con más de 100 años, también descubrieron en el mismo censo, esto me lo aprendí ahora con las elecciones, que se manejó de vuelta los datos demográficos, 4.500 con más de 95, que a esta altura estamos en el 2015, capaz que ya están con 100 años muchos de esos, o con 99, o con 98, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿por qué hablar de la demografía y un poco de la historia del hombre? Porque bueno, si vos nacías allá en el 3000 antes de Cristo, en el 3000 antes de Cristo, y nunca te ibas a cruzar con un señor con Alzheimer, es decir, no existía el Alzheimer. No había tiempo biológico. No existe, claro, tampoco había mujeres con climaterio. Es decir, la mamá le vino la menopausia. No, mamá se murió cuando tenía 30 años, es decir, no llegaban a vivir esas cosas que son de gente que vive más años, ¿verdad? Muchas morían de parto. Muchas morían en el parto, ¿verdad? Complicaciones en el parto era muy común. Una de las complicaciones más famosas, el rey de allá en la India, el que hizo el Taj Mahal, que su esposa murió en un parto y construyó el Taj Mahal para recordarla a ella, ¿verdad? Sí, la gente se moría de cualquier cosa, ¿verdad? Era muy fácil morirse. Pero hoy día realmente con los antibióticos, con las vacunas, con las cirugías, con la medicina, con la farmacología, con los avances en cardiología sobre todo, una cantidad de cosas, la gente vive mucho, mucho más tiempo. ¿Tá? Entonces la gente llega a edades en donde es factible que aparezcan patologías degenerativas, ¿verdad? Degenerativas de todo tipo, ¿no? Desde degenerativas, yo qué sé, de que no te funcione bien el hígado, yo qué sé, y te vengan insuficiencia hepática, o que no te funcione se te degenere el cerebro por alguna enfermedad y no te funcione bien el bocho. O sea, el intelecto, la capacidad lógica, la memoria y todas las funciones superiores que cumple el cerebro, ¿verdad? Ahora, Pedro, una pregunta que mucha gente se hace y que nos hace sí. es:
¿todo proceso degenerativo cerebral es un Alzheimer? Y no, porque ahí hay controversia, Jorge. Además, vos sabés que no hay correlato anatomoclínico específico. Es decir, por ejemplo, hubo un estudio, yo no me acuerdo ahora el nombre del convento, pero hubo un estudio con unas monjas católicas, en donde ellas ahí vivían muchos años y todas aceptaban dejarse hacer una autopsia, para que la ciencia avanzara. Amorosas las monjitas se dejaban hacer la autopsia y bueno, y encontraron que había hermanas que tenían muchos años de vida, ¿verdad? Más de 80 casi todas, y por ejemplo no tenían grandes trastornos en el cerebro y sin embargo tenían un cuadro clínico de no saber ni cómo se llamaban, ¿verdad? Por otro lado, había otras monjitas que andaban bastante bien desde el punto de vista de la cognición, ¿no? Desde el punto de vista de conocer, de recordar, de tener memoria, de funcionar lógicamente, y después en la autopsia tenían el cerebro bastante alterado, ¿no? Entonces lo que nos está informando en cierta forma de la capacidad plástica del cerebro, ¿no? Es decir, claro, cuanto más joven es la persona es más plástico. Plástico quiere decir que el cerebro no es una cosa quieta, porque uno ve un cerebro y ve un cerebro, yo que sé, ve sesos en la carnicería, o vemos un cerebro de plástico, que es como una ilustración anatómica, pero el cerebro es una cosa que está viva, absolutamente viva, ¿verdad? Entonces, y que no descansa. Y no descansa, es decir, el cerebro no descansa y además, lo hemos dicho alguna vez, lo repetimos ahora, el cerebro pesa más o menos 1 kilo, un cerebro humano, ¿tá? Yo soy flaco, peso 70 kilos, o sea que mi cerebro pesa la 70ava parte de mi cuerpo, ¿tá? Sin embargo, se come el 20% de la energía, ¿tá? O sea, el cerebro es 70 veces más pesado que mi cuerpo, pero se lleva la 1/5 parte de toda la energía que yo pueda comer, ¿verdad? Y un cerebro está constituido aproximadamente por 100.000 millones de neuronas, ¿tá? Y pensemos en esa cifra un poquito. 100.000 millones de neuronas, ¿verdad? Es una cantidad de neuronas, pero uno se impresiona mucho más si sabe que cada una de esas neuronas se conecta con 500 a 15.000 otras neuronas. Entonces se dan cuenta la cantidad de conexiones que puede haber es infinito, ¿no? Porque si tenés 100.000 millones y cada una se conecta con 500 a 15.000 neuronas, no hay ningún circuito eléctrico ni terminal parecido al cerebro humano. Por eso es que se puede aprender y está ese viejo dicho, el saber no ocupa lugar, no, ocupa unos electrones y unos cables eléctricos que tenemos adentro biológicos que son una maravilla y como dice Jorge son mejor que la mejor computadora que haya en el mundo, ¿verdad? Porque realmente no se llena nunca el disco duro, ¿verdad? El cerebro, vos encontrás a un señor de 100 y hace 100 años y es el mismo cerebro que tenía cuando él era chico, es el mismo, ha cambiado por los años, por las vivencias, etcétera, ¿verdad? Entonces, realmente que funcione bien el cerebro es como un milagro de la vida, de la naturaleza, de Dios, es una cosa impresionante el cerebro, ¿verdad? Y bueno, entonces en el día de hoy queríamos hablar un poquitito de las patologías que afectan al cerebro y hacerlo con un criterio psicoeducativo, con un criterio de que la gente pueda entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Bien, antes de que Pedro pase a este segundo camino en lo que va a hablar hoy, vamos a identificar la radio, CX12 Radio Oriental. Montevideo, Uruguay, 770M, estamos en el mundo a través de www.oriental770.com a la 1:49 de la mañana. Porque si alguien recién se enganchó, y Pedro, usted hay que ver cómo hablan y nosotros no queremos interrumpirlo porque es una barbaridad lo que sabe este querido psiquiatra, director de la Fundación Casabajones, Pedro Bustelo. Ahora sí, Pedro, empezamos a desarrollar el segundo tema. Cómo no, con mucho gusto, Negrito. Bueno, en relación estábamos hablando del cerebro y de algunas enfermedades que afectan el cerebro. Entonces yo quería comentar con un criterio sencillo para que se pueda entender. Vamos a poner un ejemplo. Un infarto al corazón, ¿verdad? Un infarto al corazón es la muerte de un pedacito de corazón o de un pedazote de corazón, si el infarto es muy grande. Depende del tamaño de la arteria. Depende del tamaño de la arteria y si es muy grande puede matar al paciente en el mismo momento. Si es chiquitito, cicatriza. Yo, para ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chiquito que me gustaba mucho, porque me hace reír mucho, Espalter y Almada. Todos se acuerdan de Telecataplúa y todos esos programas. Y me acuerdo que un día le dio un infarto a Espalter.
Y yo estaba un poco triste, digo, se va a morir un infarto. Y Espalter murió hace poco, con 80 y largos años, o sea que cicatrizó y siguió viviendo. Más, esos pequeños infartos a veces se descubren accidentalmente en un electrocardiograma de rutina. Tal cual. Y el paciente ni lo sintió. Y el paciente asintomático totalmente. Bueno, entonces cuando se da un infarto es porque las arterias que alimentan a ese tejido están tapadas por algo, ¿verdad? Es decir, si yo quiero hacer un infarto experimental, y bueno, agarro, pobrecito, no lo hago, pero imaginen, tengo un perrito de experimentación y le pinzo una coronaria, no pasa sangre, y bueno, y ahí el tejido que irrigaba esa arteria se va a morir, y eso es un infarto. Las arterias no se tapan de golpe habitualmente, ¿no? Puede pasar, si está bastante obstruida, que se tape de golpe, pero lo habitual es que se vayan obstruyendo lentamente, las paredes se van engrosando, imaginen la arteria como un caño, es un caño vivo, ¿verdad? Un caño que se mueve, que transporta sangre, se va tapando, se va tapando, se va tapando, y los órganos irrigados por esas arterias van a tener cambios, ¿verdad? La cardiopatía isquémica y coronariana en el corazón, y la demencia vascular en el cerebro, fundamentalmente, ¿no? Donde, bueno, vamos a tener síntomas, capaz que se tapa una arteria grande que irriga una zona motora y tenemos una hemiplegia. Si te agarra el haz piramidal, que es una parte importantísima que transmite información motora, te viene una hemiplegia. O se rompe. O se rompe. Y da origen a la hemorragia, que es prácticamente terminal. Siempre. O tenés el otro tipo de accidente vascular, que en vez de taparse se rompe una arteria y bueno, muchas veces el paciente se muere, ¿verdad? Estas dos patologías son habituales en gente habitualmente grande, ¿verdad? Tal vez hay algunos accidentes vasculares hemorrágicos en jóvenes que son por malformaciones arteriovenosas, que aparecen, meningia sobre todo, ¿no? que aparecen cada tanto, que además, como es una... Y que muchas dan lugar a ser operadas y quedan perfectamente bien sin Sí, secuelas. un ejemplo de eso, como es una persona pública, lo podemos decir, y esto salió en todos los medios. ¿Se acuerdan de Achugarri, el ministro de Economía que capitaneó ahí la parte de la crisis, en la parte más política, y que fue elogiado por todo el mundo, ahí que había hecho un buen trabajo en un momento dificilísimo? Él había tenido eso y se había operado y se le habían puesto unos clips, unos ganchitos de metal para... Como si fuera una caravanita. Como si fuera una caravanita adentro del cerebro, y ahí no sangró nunca más, y el hombre anda ahí en la vuelta. Y con buena... Hay un comunicador joven en su momento que le pasó eso, salud, que era Sergio Daniel Aispun, que tenía un programa tropical en Radio Sport y superó y sigue trabajando. Y sigue perfectamente, ahí está. Bueno, pero en realidad que íbamos rumbo al tema demencias. Y bueno, entonces podemos dividirlas en dos grandes grupos. Yo diría demencias degenerativas y demencias vasculares. Y también podría por ahí transitoriamente el grupito de las demencias seniles, ¿tá? Por supuesto que hay más cosas, ¿no? Es decir, si tenés una meningitis que siempre cursa con un poco de encefalitis, y te puedes quedar con una demencia. Bueno, son elementos seculares. Por una secuela, pues te puede quedar una demencia. El Parkinson avanzado, una demencia. El corea de Huntington también te lleva a la demencia. La porfiria también. Hay una cantidad de enfermedades, pero eso son cosas más raras. Vamos a hablar de lo que es frecuente. Entonces, básicamente podemos clasificarlos en tres grupos, vamos a decir, las vasculares, las degenerativas y las seniles. O sea, por viejitos, porque se desarmó el tejido o hay algo en el tejido que está complicado, o porque se taparon las arterias, ¿tá? Entonces, primera cosa, la demencia senil y el Alzheimer se parecen mucho desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista de los hallazgos en la autopsia y desde el punto de vista de una cantidad de cosas. Entonces se habla de una alzheimerización de la demencia senil, traducido al español. Parecería ser que la demencia senil es un Alzheimer que te viene siendo más viejo, y que el Alzheimer, bueno, te puede venir a los 80, pero en la residencia nuestra hay una colega mía que yo aprecio mucho, que está internada ahí por Alzheimer y tiene 62 años. Sí. O sea que tiene apenas 7 años más que yo, tiene, no sé, 4 años más que el negrito. No es lo frecuente, pero se ve. Y capaz que es la misma edad de Jorge, capaz que un poquitito más chiquita, y tiene un Alzheimer avanzado. Es decir, ella se ha hecho muy amiga de papá, están siempre juntos, ellos se quieren muchísimo, ellos se dan la mano, ellos son como una especie de parejita, y yo diría que papá con 85 y siendo diabético, desde el punto de vista de la lógica y la memoria, está mejor que ella, que tiene 62, ¿tá? Así que en realidad a la demencia senil, para simplificar, vamos a unirla
al Alzheimer, ¿tá? Entonces como que la demencia senil sería un Alzheimer que te viene siendo más viejo. Después hay algunas raras como la enfermedad de Pick, demencia de Pick, que es degenerativa, que es rara. La verdad que yo nunca vi una persona que inclusive, negrito, vos que no sos médico, Jorge lo sabe, te puede venir a los 40. Imagínate que vos tenés... A mí pienso en alguien de 40, pienso, yo qué sé, Araceli González tiene como 46. Digo, hay chiquilinas modelos preciosas de 40, bueno, le puede venir la enfermedad de Pick y quedar como que no sabe ni cómo se llama. ¿Qué es la enfermedad de Pick, Pedro? La enfermedad de Pick es un tipo de demencia degenerativa que la describió un doctor que se llama Pick y que es poco frecuente esa enfermedad, por suerte. Son rarezas, pero para el que le toca es el 100%. Pero al que le toca, y imagínate qué drama que a los 40 te venga una enfermedad. Pero es cierto la máxima de que estos procesos degenerativos, lo mismo que pasa con la esquizofrenia, ¿afectan más a la persona intelectualmente bien dotada? En el tema esquizofrenia tal vez sí. Ahora en el tema de demencia yo te diría que no, porque al revés, el uso del cerebro protege contra la aparición del Alzheimer y la desconexión de las fibras, porque por ejemplo, por cada año de estudios universitarios, o sea, cada año que fue a la facultad y aprobó la persona, retrasa la aparición del Alzheimer en 3 años, ¿tá? Así que vamos a agarrar a Jorge Conejillo de Indias. A ver, Jorge, vos hiciste medicina. Qué lástima, yo demoré 7 años, hubiera demorado 10, era mejor. 7 años y medio para ser doctor, que era lo que se pedía más o menos cuando estudiamos en la época nuestra, Jorge. Después cardiólogo son 3 años más. Sí. Y algún otro estudio que hayas hecho. 10 años seguro. 10 años. Entonces, Jorge lo que ha hecho es retrasar en aproximadamente 20, 30 años la aparición de una demencia, si es que era para aparecer, ¿tá? Porque el estudiar en forma universitaria te impone pasar horas y horas forzando el cerebro a hacer conexiones nuevas y eso te protege, ¿tá? Se acuerdan que lo hemos hablado otras veces, aunque esto ya es más de prevención, pero tiramos algunas perlitas también, que en Londres habían hecho un estudio y los mozos de los bares tenían más sustancia gris, que es donde están las neuronas, tenían más neuronas que los catedráticos grado 5 de las universidades de Oxford, de Cambridge, que dicho de paso son las mejores universidades del mundo, porque el forzar la memoria, cuando un mozo va, vamos a decir, la paponita siempre lo va a acordar. Está recordando los pedidos de quién es, qué despachó. Sí, usted que era, y 2 panchos y media de, yo qué sé, la húngara pasada y media pasada, y el otro con hielo, sin hielo, y a veces hay no sé qué, y vieron que el tipo no anota nada, y vuelve y no le erra nada. Es decir, el estar ejercitando la memoria todo el tiempo. Y además se lo dicta al cajero. O sea que realmente es casi una gimnasia cerebral. Lo mismo pasaba en Londres con los taxistas, ¿no? Porque en Londres para ser taxista tenés que ir a la Universidad del Taxi, que son 3 años de estudio, porque vos no podés llevar al cliente por donde quieras, tenés que llevarlo por recorridos preestablecidos por la autoridad, por el municipio de Londres, y son 600 recorridos. Entonces si vas en un black cab, que son esos taxis negros típicos de Londres, y te para la autoridad, ¿a dónde va? A Piccadilly Circus. Y a ver, está bien. Y si estás por otra calle, lo multan mal al taxista. Por lo tanto, los taxistas recuerdan los 600 trayectos que son por callecitas chiquititas, porque Londres es una ciudad... Londres es un enjambre. Gigante, de grande, con callejones chiquititos que eran para poner carruajes y caballos. Sin paralelas. O sea que es dificilísimo realmente orientarse desde ese punto de vista. Y los tipos están todo el día en eso y también les viene poca demencia y tienen una memoria como los mozos, ¿verdad? Y más neuronas que un catedrático de una facultad. O sea, que el uso hace la función. Sí, es tal cual. La función hacia el órgano, esa máxima de la medicina se cumple acá también, ¿verdad? Entonces, básicamente las dividimos en 2 grupos, vasculares y degenerativas. Estas mismas vamos a clasificarlas ahora desde el punto de vista anatómico y con una correlación clínica. Unas son homogéneas y otras son inhomogéneas, ¿ya? Homogénea es cuando el daño al cerebro es todo parejo, ¿tá? Eso es lo que pasa en el Alzheimer y eso es lo que pasa en la demencia senil, ¿tá? Entonces eso es un daño homogéneo. Ahora, cuando el tipo es más joven de repente, pero fue un gran fumador y es hipertenso y no se controló, y es diabético y a mí no me duele lo de bolilla, y bueno, entonces hay arterias tan tapaditas, ¿verdad? Y de repente tiene un microinfartito en un lugar del cerebrito, otro por otro lugar y otro por otro, y bueno, y eso se llama demencia multiinfarto, ¿verdad? O encefalopatía. O encefalopatía vascular periférica.
que bueno, entonces esos lugares del cerebro donde se han tapado las arterias y no llega irrigación, y bueno, según la función que cumpla ese pedacito de cerebro, será la pérdida. Entonces, desde el punto de vista clínico, el que tiene la demencia vascular, multiinfarto, por infartitos, habitualmente se da cuenta él, son los únicos que se dan cuenta, él que están perdiendo capacidades, ¿tá? Y además de darse cuenta, los pone muy tristes, porque ¿a quién no se va a poner triste si te das cuenta que te estás quedando sin memoria? Y tratan de hacer por superarlo. Y tratan de hacer por superarlo, no y hacen triquiñuelas y anotan y yo qué sé, y repiten cosas, y respuestas fachadas, como yo le pregunté a una paciente, le digo, ¿cómo es el teléfono de su casa? Y me dice, no lo sé. Digo, ¿cuánto hace que tiene ese teléfono? 20 años. Y no sabe el teléfono de su casa. No, porque yo nunca me llamo a mí misma, ¿se da cuenta, doctor? Digo, pero y se lo tiene que dar a otras personas, tengo tarjetas. Pero por favor, dígame el teléfono de su casa, digo, son 6 números. Y no hubo forma, no lo sabía. Después le pregunté, porque en la integración del hogar, haciendo la ficha patronímica, es decir, la ficha patronímica le decimos los médicos a tomar los datos más importantes del paciente, ¿no? Yo relevo todos los integrantes de la familia, si hay mascota también, pues las mascotitas son parte de la familia, la gente las quiere mucho. Bueno, tiene una perra, ¿no? Digo, ¿cómo se llama la perra? Y me dice, la perra no tiene nombre, me dice. Dijo, pero dice, porque aparte ella no se va, ella ya sabe que es su casa, y pues es una perra nueva. Dice, no, hace como 4 o 5 años que la tengo. Y cuando la tiene que dar de comer, ¿cómo hace para llamarla para la comida? Perra, le digo. Digo, yo me parece que usted no se acuerda. No quiero decírselo. Es decir, entonces como que buscan la vuelta ahí para que no quede en evidencia algo que, es decir, es peor el tratar de esconderlo que admitirlo, ¿no? Porque dan unas respuestas que son muy, muy tragicómicas, ¿verdad? Entonces, la persona que tiene la demencia por vasos tapados es multiinfarto, suele darse cuenta de sus pérdidas y se deprime. En cambio, la otra, el que tiene la demencia homogénea, en que todo el cerebro al mismo tiempo se va poniendo en malas condiciones, bueno, los síntomas son bastante parejos, y habitualmente el paciente tiene 0 conciencia de enfermedad, ¿está? Un poco lo que me decía papá, yo estoy bien, a mí no me duele nada, no entiendo por qué llamaron al médico. Y porque te tomaste como 3 choices y vos tenés que tomar uno. El choice es un anticoagulante, ¿no? Que después le dio una hemorragia que fue un drama, pero bueno. Entonces realmente... En el caso que tú pautabas del gas, yo no lo toqué. Claro, sí. Sí, como hay un chiste ahora. Yo dejé las llaves aquí, ¿no están? En las redes sociales ahora hay una foto que hay un árbol de Navidad hecho pedazos y hay un perro con cara simpático y dice, qué suerte porque se acaba de desmayar el árbol. Dice, qué suerte que vinieron porque se acaba de desmayar el árbol, ¿verdad? Por supuesto que lo había tirado el perrito. Entonces realmente ahí tenemos esa gran clasificación, ¿verdad? Bueno, desde el punto de vista de en quién aparecen estos cuadros, y bueno, recién dimos un dato importantísimo, que lo hemos dado muchas veces, lo reiteramos, a partir de los 80 años, el 50% de la gente está en perfecta lucidez, como por ejemplo el arquitecto que hizo Brasilia, aquel tan famoso Oscar Niemeyer, que murió trabajando con 104 años. Oscar Niemeyer, tal cual dice Jorge, 104 años diseñando edificios hasta el último momento. Sí, señor. Murió con las botas puestas, como dicen, ahí en la mesa de dibujo. O sea que impecable, aparte de si estás impecable, imagínate lo que se aprende en 20 años es una cantidad, imagínate lo que puedes aprender en 80 años de carrera, ¿no? Porque de repente Niemeyer se recibió de arquitecto a los 24, 25, tenés 104 y tenés 80 años de experiencia, ¿viste? Es como un abogado que yo conozco, que tiene 80 largos, está absolutamente lúcido y sigue trabajando como abogado. Entonces va a un juicio y encuentra al juez, y el juez fue alumno de él cuando él tenía 40 años. Entonces, profe, gana todos los juicios. No sé si gana todos los juicios, pero realmente se le facilitan mucho las tareas. No, pero tengo un caso concreto en Uruguay, Pedrito, sí, que es el presidente de la República, 80 años, y habla perfectamente, razona perfectamente, viaja, lo aplauden, hace sus discursos no leídos, y ya va a cumplir 80 años. Bueno, estuvo el doctor Talich también. Sí. Está Gastón Boero.
está Gastón Boero en la vuelta, y no, y lo del Pepe él mismo lo ha dicho, ¿no? La actividad te mantiene. La actividad te mantiene. Él dijo que iba a ser senador por la parte política, le encanta la política, etcétera, la lucha social y todo eso, pero también para mantenerse, ¿no? En un momento alguien le preguntó, dice, y qué buena votación, usted sacó la lista más votada, fue el MPP dentro del Frente, dice, ¿se va a candidatear para ser presidente dentro de 5 años? Miró para arriba así, dice, dentro de 5 años, que si yo quiero ser presidente, dice, mira, si dentro de 5 años yo respiro, estoy contento. Pedro, tiro cohetes. fantasma que muy habitualmente sobrevuela Sí. es si esta enfermedad degenerativa global Sí. que lleva al Alzheimer es genética y tiene rasgos hereditarios. Y hay componentes genéticos importantes. Si tenés antepasados que tuvieron Alzheimer, la probabilidad de que tengas es mucho mayor. Hay genéticas, se pueden estudiar algunos genes específicos que te avisan que estás en riesgo. Porque esto llega a ser para muchos pacientes una sombra. Ah, sí. Voy llegando a la edad a la que mamá le pasó esto. Claro, O a la claro. que papá le pasó esto. Claro, sí, sí. Y eso deprime enormemente. Y por supuesto, y por eso son importantes las medidas de prevención, porque después cuando aparecen los síntomas, en realidad la enfermedad ya está instalada hace tiempo, es decir, es algo que hace que eclosione, una gripe, un disgusto, le subió la presión por un disgusto, le bajaron la defensa y tuvo fiebre, pero el cerebro ya está hecho pomada hace un tiempo largo, ¿verdad? Entonces, estábamos con Oscar Niemeyer ahí, la mitad está impecable y puede hacer cosas maravillosas, ¿no? Porque 80 años de experiencia profesional, imagínate lo que puedes llegar a saber de una profesión con 80 años de experiencia. Imagínate, Negrito, 80 años de muy sicalísimo, vos con 104 años. Eso es Mira qué lindo, vos con 104 y yo con 102. Son los genios de la comunicación social, y Abel Duarte y Jorge. Porque realmente si el cerebro te funciona eso sí, bien, nos van a tener que hacer una rampa. directos del residencial, transmitimos todo. Bueno, pero lamentablemente la otra mitad, que tiene más de 80, habitualmente están bastante comprometidos, ¿verdad? La memoria, la lógica, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquitito ahí de la memoria, ¿no? La memoria es la capacidad de generar recuerdos, digamos, ¿no? La capacidad de hacer conexiones con las neuronas, ¿verdad? Cuando alguien genera información nueva en su cerebro es que hay conexiones. Si yo estoy haciendo acá con los dedos, como es radio, no me ven, como que un dedo se conecta con otro, ¿verdad? Es decir, las neuronas tienen unas prolongaciones que se llaman axones y tienen muchas dendritas, y a través de esas prolongaciones es que se conectan con las otras células, ¿no? Y una vez que se forma un circuito tiende a quedar. Por eso es que si aprendes a andar en bicicleta a los 10 años y después no andás por 20 años, te da una bici a los 40 y puedes andar en bici. Porque el engrama queda en el cerebro, ya queda hecho. Capaz que al principio te cuesta un poquitito, pero a las 2 horas estás andando en bicicleta, ¿verdad? Porque están los circuitos hechos, ¿verdad? Ahora todo el mundo camina, pero vean un chiquitito, es dificilísimo caminar. ¿Vieron cómo les cuesta? Que gatean, que se paran, que se caen, que rebotan para acá, que para allá, que caminan, que parece que se caen con el lado, que se caen para el otro, que es una ternura verlo, pero es un aprendizaje difícil, ¿verdad? Pero después que aprende, te quedó para siempre, ¿verdad? Entonces nosotros aprendemos funciones para funcionar en la vida, aprendemos datos importantísimos, yo que sé, mirar para los dos lados antes de cruzar la calle, si fuera un elefante, bueno, el elefante lleva al elefantito a los lugares donde proveerse de agua en épocas de sequía, ¿verdad? Y toda esa información se va acumulando. Y existirían como unas 3 memorias, ¿no? Vamos a ser bien cortitos de la memoria, pero 3 memorias. Una memoria a corto plazo, para recordar las cosas recientes, ¿verdad? Lo que pasó ayer, lo que pasó hoy de mañana, qué almorcé hoy, qué almorcé ayer de noche, qué bien la televisión hace 2 días, y bueno, ahí usas la memoria de corto plazo. Una que es la que maneja recuerdos que se formaron recientemente, ¿verdad? Tenés una memoria de largo plazo, que es la que se formó, y bueno, cuando vos eras pequeño, ¿no? Con un cerebro muy plástico, un cerebro muy nuevito, un cerebro con una gran capacidad de generar millones de sinapsis por segundo, ¿tá? Hay niños, los niños todos, ¿no? Pasan una etapa, vieron que los niños hay una etapa que dice, ¿por qué los autos ruedan? Porque tienen ruedas. ¿Y por qué ruedan? Porque son redondas. ¿Y por qué son redondas? Déjame vivir, nene. ¿Por qué puede llegar al infinito? Al infinito, ¿viste? Te pregunto, ¿y por qué?
Me acuerdo de Lutier que había imitado a un chiquitito y decía, déjame vivir, nene. Como dice, me dejaste joder que no puedo más. El preguntómetro, le llaman algunas mamás, dice, ay, mi hijo está en la etapa del preguntómetro, porque pregunta y preguntan todo, pero es la forma de ir incorporando los datos de la realidad que después van a ser de gran utilidad para la vida diaria y para desarrollarse como ser humano, ¿verdad? Entonces, los recuerdos que se formaron en aquella época, ahí es muy difícil de quitarlos, ¿eh? Esos suelen persistir. Si yo me pongo a hablar con papá de cuando él se eligió diputado, que tenía 30 y pocos años, en el año 60 y no sé cuánto, él se acuerda de todo, ¿tá? O se debe acordar, porque hemos hablado 1000 veces, de cada día que fue presidente de AFE, por ejemplo, ¿tá? ¿Por qué? Porque tenía 30 y pocos años, el cerebro de él era plástico. Que entre paréntesis, cuando alguien está con esta persona hace un rato y charlan un rato, pero tiene una memoria espectacular. Claro. Porque claro, están un rato. Claro, y porque está usando la memoria anterógrada y hablando de cosas del pasado, ¿verdad? Entonces realmente... Qué fascinante es eso, Pedro, porque sí. esas neuronas se van muriendo, ¿verdad? Lo que pasa es que las neuronas se mueren pero se reproducen, hay neurogénesis. ¿Pero por qué te acordás de lo de antes y no te acordás de lo de ahora? Porque se formaron esos recuerdos con un cerebro muy nuevo que hacía muchas conexiones con mucha facilidad. Dicho de otra forma, tenía mucha neuroplasticidad. Digamos, es como si fueran ligaduras tan fuertes que no se pueden desatar. Claro. Y aparte el niño tiene la capacidad de hacer millones de ligaduras por segundo, que el ejemplo para explicarlo es, compro una tele, un plasma, un control remoto con 45 botones, agarro el manual, prende, apaga canal, ahí está el adulto, y se aburre porque y esta otra toco y se apagó y el canal se fue para allá, yo qué sé, y se aburre, y deja el control remoto ahí porque se aburrió, está agotado de la compra, de abrir la caja, y aparece el chiquitito de 4 años ahí y dice, a ver, papá, y agarra y empieza a probar así, a tocar los botones y ve lo que toca y ve lo que pasa en la tele, y eso le queda registrado perfecto, que a nosotros ya no. Entonces el nenito a los 10 minutos, a los 15 minutos, sabe para qué es cada botón perfectamente sin saber leer español, ¿tá? Solamente con tocar los botones. Yo me acuerdo otra vez que vino, hace años de esto, vino Ricardo, un amigo mío que vive en Estados Unidos, que él vive allá siempre, y vino con sus 2 hijos, que él tiene 3 hijos, pero los 2 más chiquitos eran chiquititos, ¿no? Tenían 4 y 5 años. Y digo, pa, y se aburrirán acá. Digo, no, ¿hay computadora? Me digo, sí, hay. Me dice, no, aprenderles la compu. Digo, mirá el juego del Hombre Araña. Digo, eso les va a gustar. Sí, claro, pero lo puso Felipe, yo no lo sé manejar. No te preocupes, puedo darle la compu. Nosotros charlamos, prendí la compu, a los 5 minutos el Hombre Araña saltaba de edificio a edificio, largaba para allá, largaba la red para acá. Mira, eso nunca pude hacerlo, nada, pero viste cómo son los chiquilines, me dice. Ellos con el cerebro nuevito, mi amigo, sin ser médico ni conocer todo esto en profundidad, sí conocía el fenómeno de que los niños realmente andan volando. A mí me pasó con un sobrino espiritual a los 3 años. Sí. Me dice, ¿querés ver las fotos de cuando yo tenía 1 año? Y ¿dónde están? En la compu. ¿Y quién la maneja? Yo te las muestro. Claro, las compus andan volando. Andan volando en las computadoras los chiquititos. Y bueno, entonces por eso la memoria anterograda, de recuerdos recientes, se formaron ahora con el cerebro más viejito, y la retrógrada con el cerebro nuevito, te acordás mucho más. Y después tenés otra memoria que se llama en inglés working memory, memoria de trabajo o memoria de funcionamiento, ¿tá? Que es la que te permite presentificar, saber que estás acá, y funcionar, reconocer a las personas y todo eso. El día a día. El día a día, ahí está. Se parece un poco también a la memoria RAM de un computador, la memoria de rápido acceso, que es la que permite que funcione el computador. Después tenés el disco duro, que es donde guardás la información, ¿verdad? Sería parecido a la memoria RAM, que si me está escuchando un informático lo va a entender muy bien. Y después una característica de la memoria. Nosotros estamos expuestos a millones de estímulos y cada vez con la vida moderna más estímulos, ¿no? Pasa, yo que sé, farmacia Fernández, estábamos abiertos de turno, después no sé qué, viene John Lennon, yo qué sé, bueno, no sé, bombardeo de publicidad, de carteles, de gente que te habla, de niños que te piden plata, un bombardeo constante, y el cerebro va seleccionando, ¿verdad? Porque si no se trancaría, no podría manejar toda esa información. Entonces el cerebro está programado para ser bastante selectivo. Y generalmente el cerebro recuerda 2 cositas. Hola, estoy en el aire. Estoy en el aire, Nati. Estamos en el aire. Vale, beso.
Bien, esto es en vivo y en Esto es directo. vivo. Acá no paramos la grabación. Ahí va, sí. No, que generalmente nos recordamos de cosas que tengan las siguientes características. Nosotros no recordamos todo, ¿no? Recordamos al principio, pero de repente nos olvidamos. Lo que sí nos acordamos bien y queda bien grabado en nuestra memoria es lo que es o muy placentero o muy doloroso, ¿tá? Es decir, lo que es neutro tiende a pasar desapercibido, ¿tá? Por ejemplo, un ejemplo, papá con la memoria anterógrada, o sea, la memoria reciente, la de corto plazo, y papá está bastante complicado con eso, ¿tá? Sin embargo, papá tuvo una arritmia, que hacía tiempo que la tenía, y le íbamos a poner un marcapaso, sí, no, el cardiólogo. Bueno, al final se decidió poner el marcapaso, el cardiólogo lo decidió y se puso el marcapaso. Eso fue hace poco, cuando a papá le pusieron el marcapaso, a él le dolió mucho, porque es una maniobra que hay que meter un cable. Claro, hay que tener en cuenta que se hace una herida sobre la piel, una especie de bolsillito, donde se coloca el aparato, que ahora son pequeños, redondos, claro, pero es traumatizante. Es traumatizante y a él le dolió bastante, ¿no? Entonces dice, como 5 días después del episodio ese, fue al control del marcapasos, ¿no? Entonces estaban 5 colegas ahí tuyos, cardiólogos del CASMO, ¿no? Entonces papá ahí empezó a decir, dice, estuvo muy importante esto porque fue por mi salud, dice, pero qué macana, había un médico ahí que era medio bestia, dice, me dolió, dice, no saben lo que sufrí, dice, un disparate, dice, me dolió en pila. Y de repente unos médicos le dice, era yo el que le hice eso. Le dice. Pero lo que pasa es que con el tapaboca y con el sombrero usted no me reconoció, discúlpeme, no fue de propósito, fue para ayudarlo. Ah, no, doctor, y bueno, el político ahí más o menos arregló todo ahí, que después me contaba, dice, me mandé terrible metida de pata, hijita, dice, terrible cagada, no sé. Pero lo que me llamó a mí la atención, digo, mirá cómo se acuerda perfectamente de cuando le pusieron el marcapaso por el dolor. Por el displacer. Por el displacer, ¿viste? Si capaz lo sacás a dar una vuelta, yo que sé, por 18, y que mire por ahí. ¿Cuándo fuimos 18 de julio? Nosotros no fuimos 18 de julio, no le queda ese recuerdo. Pero como sufrió mucho por el pinchazo y no sé qué, y el cable del marcapaso y le dolió y se querría ir, yo qué sé, se acordaba perfectamente ya en una situación de memoria compleja, ¿viste? Comprometida. También, para ilustrar eso, les recuerdo, que alguna vez lo contamos, creo que en un divague, en la Edad Media, la gente, lamentablemente, eran propiedades, ¿no? Los siervos, como se llamaban, eran... Si un señor feudal tenía un ducado, un campo ahí, tenía el castillo, y él era dueño de toda la gente, ¿eh? Es decir, y si heredaba el duque chico, heredaba el castillo, la tierra y la gente, ¿no? Tal es así que había abusos tales como que, por ejemplo, cualquier chica virgen que se fuera a casar, primero tenía que acostarse con el señor feudal. Era la norma de la época, ¿no? Después eso se civilizó, ¿no? Se civilizó. Entonces, cualquier muchachita que se quisiera casar no tenía que acostarse con el señor feudal, porque ya había más derechos, ¿verdad? Pero sí, simbólicamente tenía que ir hasta el cuarto del señor feudal con la familia de la novia para que no pasara nada y apoyar un pie descalzo en la cama del señor feudal. O sea que era lamentable, pero era la realidad reinante. Las personas que no tenían poder eran propiedad de otras personas. Entonces, cuando un niñito siervo tomaba conciencia, ya era 5 años, 6 años, era llevado hasta el límite del feudo y le daba una gran paliza. ¿Para qué? Para que nunca más se olvidara que hasta ahí podía ir, y no lo olvidaban nunca más, ¿tá? Al igual que papá con el marcapaso, ¿tá? Entonces nos acordamos de lo que es muy agradable o de lo que es muy desagradable. Lo que es neutro tiende a perderse en la memoria y no a hacer conexiones fuertes y buenas. Así que ahí más o menos hablamos un cachitito de la memoria y cómo funciona, ¿verdad? Y bueno, y ahora yo hablaría un poquitito, porque quiero que me quede más o menos media horita para la prevención, ¿no? Que nos parece capital, el tema del manejo de estas enfermedades, ¿no? Que realmente, yo diría una cosa, ¿no? Con las mujeres que tienen trastornos así, demencia senil, Alzheimer, demencia vascular, habitualmente es complicado todos los trastornos cognitivos, o sea, por eso hay residenciales que solo aceptan mujeres, porque las mujeres en general tienen trastornos cognitivos, traducido al español uruguayo bien criollo. La mujer que tiene una demencia senil
lo más seguro es que te pregunte 20 veces la misma cosa, ¿no? Es decir, che, ¿y ese auto rojo que está ahí enfrente de quién es? No, el vecino lo cambió hace 2 días y compró ese auto rojo. Ah, mira vos, qué bien. A los 15 minutos, che, mijo, ¿viste ese auto rojo que está enfrente ahí? Sí, ya te dije, el vecino. Ah, está, sí. Y te gastan, pobrecita, porque no tienen conciencia. Se van olvidando y te preguntan, y eso es más o menos potable, tolerable, ¿está? Ya cuando otra abuelita de 90 años le había dado por prender fuego, ahí ya es distinto, ¿no? Porque te puede incendiar la casa, y si te incendia la casa te quedas sin casa y puede morir alguien quemado, ¿no? Pero habitualmente las mujeres son más manejables dentro de todo. Con los varones es más complicado, porque los varones tienen trastornos cognitivos, de memoria, de confundir personas, de olvidarse de dónde dejaron la plata, de creer que lo robaron, una cantidad de cosas, pero tienen muchos trastornos conductuales, trastornos de comportamiento. Y es más que nada porque los varones mantenemos las hormonas sexuales, la testosterona fundamentalmente, hasta edades más avanzadas. Entonces está el clásico viejo verde, es decir, por ejemplo, si hay un señor que tiene 25 años y manosea niñitos chiquitos, y bueno, está atentado violento al pudor, meterlo en cana, un perverso, un pedófilo. Eso está penado, no hay ninguna comunidad que tolere eso, ¿tá? Solo Tiberio, que era el padre, el que crió a Calígula, aquel emperador terrible de la Roma, era pedófilo y era tolerado, y era el emperador. Entonces tenía una cantidad de gurisitos, y si alguien decía algo, te tiraba por un peñadero en la isla de Capri, 300 metros abajo, y si sobrevivías, había unos tipos, unos barcos que con unos remos gigantes se encargaban de liquidarte. Pero la pedofilia no se tolera, ¿verdad?, en ninguna sociedad, salvo, bueno, esas cosas así de los emperadores, ¿verdad? Entonces tiene que ir preso, ¿verdad? Ahora, si es un señor que siempre fue intachable, ¿tá?, siempre fue honesto, siempre fue un tipo de bien, tipo de familia, casado, con hijos, o que no se ha casado, pero fue un tipo bien, y a los 85, después de empezar con problemas de memoria, empieza a manosear gente, y bueno, no es un degenerado, ese tipo es inimputable, es decir, ese tipo está enfermo, ese tipo no sabe lo que hace, ese tipo no tiene mucha conciencia, si te preguntan dentro de 2 horas si hizo eso, ni se acuerda, porque en cierta forma ese señor con la corteza cerebral tan degeneradita, no degenerado de perverso, no. sino de desestructurado, de rotita la corteza, de dañada, él no puede controlar los impulsos más básicos como son la sexualidad, ¿verdad? ¿Y es más agresivo el hombre que la mujer? Claro, sí. Fruto de esto mismo, ¿no? Fruto de esto mismo. Los piñazos que yo he visto volar alguna vez en alguna internación, en varones más que nada. Las señoras discuten, que sí, que no, pero los varones son más difíciles de manejar. Pedro, para que la gente comprenda bien, sí, y vos lo estás explicitando excelente, por ejemplo, en los últimos años han habido muchos casos en San Carlos y en otras ciudades de hombres de 75 o 80 años y se mira ese degenerado porque quiso violar a una niña. Se ve que ese hombre no está... Y ahí lo que hace el juez Negrito es lo pasa a un psiquiatra forense, funcionario del Poder Judicial, especializado, que se va a dar cuenta perfectamente si ese abuelo está lúcido, va en cana. Si ese abuelo está con demencia, va al hospital. Pero nos quedan 6 minutos para llegar a la media hora que tú querés, pero hay 3 cosas que son un mal tremendo de la sociedad actual. Sí, Jorge. El alcohol, el tabaco y la droga. Sí. ¿Qué tanto predisponen a esta enfermedad? Y bueno, mucho. El alcohol, empezando por el alcohol genera habitualmente una irritación bastante importante de la mucosa gástrica. Cuando se te irrita la mucosa gástrica, a ti se te complica mucho la absorción de las vitaminas del complejo B, ¿tá?, que son las vitaminas más importantes para que el cerebro funcione bien, ¿tá? Entonces hay demencias alcohólicas que son directamente por falta de cianocobalamina, de B12, por ejemplo. Si vos privás de cianocobalamina un cerebro, las neuronas empiezan a achicarse, ¿tá? Y si vos, a partir de ustedes, yo quiero que tomen Cobenexol al igual que tomo yo, porque en estas edades, si vos tomás Cobenexol, el cerebro te queda grande aunque tengas 80. Eso se descubrió en la Universidad de Oxford hace muy poquito, hace 3 años, y ya pasó un mensajito para los vegetarianos, porque los de Oxford lo confirmaron esto haciendo estudios poblacionales, y encontraron gente joven con el cerebro pequeño. ¿Y qué tenían en común? Eran todos vegetarianos. Entonces es muy importante, y está bueno ser vegetariano, por el tema del colesterol.
pero por favor toma un suplemento de B12, si no vas a tener, porque aparte se puede dosificar la cianocobalamina en sangre y hay rangos normales para tener de menos, de más o no tener, ¿verdad? Entonces el alcohol es un neurotóxico muy potente, él por su efecto directo sobre el cerebro y por la privación de absorción de unas vitaminas muy importantes, que eso llevado a la piel te lleva a la famosa pelagra, ¿verdad? Que la pelagra era una enfermedad de otras épocas que yo en Uruguay la he visto únicamente en alcohólicos. Si vas a un país en la India, capaz que ve gente con pelagra que no es alcohólica por falta de alimentos, ¿no? Pero en Uruguay en alcohólicos. Después el tabaco, el tabaco es un desastre. El tabaco, la nicotina es un estimulante, es un vasoconstrictor, y todo lo que sea vasoconstrictor te sube la presión, y al subirte la presión ya te entra a dañar las arterias. Y por supuesto, si achicás el calibre de un vaso que lleva sangre, y va menos sangre, y eso empieza a hacerle daño al órgano que irriga, que está irrigando, ¿verdad? Así que el tabaco ciertamente favorece mucho la aparición de la demencia multiinfarto, de la demencia vascular, y también el factor de riesgo para el Alzheimer, por supuesto, ¿verdad? Y las drogas, acá no es una defensa, es simplemente un dato científico. El cannabis, que es el que está legal ahora en Uruguay, por suerte, no por suerte que esté legal, por suerte hay trabajos que eventualmente podría proteger contra el Alzheimer, por proteger la acetilcolina. Lo cual, esto está en pañales esto, ¿no? Porque realmente ahora Uruguay, al tener la marihuana legal, va a ser un lugar interesante para hacer investigaciones del uso del cannabis medicinal, ¿no? Que realmente hay epilepsias, por ejemplo, que solo se den con cannabis. Además, no imaginen un bebé fumándose un porro, no, simplemente cuando yo estuve en Inglaterra y en Estados Unidos, había unas pastillas en Estados Unidos, se llamaba Marinol, eran derivados del cannabis y se usaba más que nada para abrir el apetito a las personas que estaban con SIDA, porque las personas que tenían SIDA quedaban flacas como el campo de concentración y se morían. Entonces les daban esas pastillas, aumentaba el apetito y no se morían, ¿verdad? Entonces ahora en Uruguay es probable que se desarrolle. Aparte de Uruguay tiene una industria farmacéutica importante, sobre todo para ser un país tan chico que exporta y todo, ¿verdad? Así que el cannabis, por el monóxido de carbono te hace daño, por el tetrahidrocannabinol hay algunos trabajos que dicen que protegería para el Alzheimer, pero eso no estoy diciendo fume marihuana para no tener Alzheimer, no estoy diciendo eso. Es decir, lo que estoy diciendo es no fume marihuana, no fume nada, porque fumar es dañino para la salud. A ver, son las 2 de la mañana con 28 minutos. Bien, entonces vamos a lo que vos, esa media hora que precisas. Con mucho gusto. Repasando ahí telegráficamente lo que dijimos hace un rato, cuando aparecen los síntomas, ¿verdad? La enfermedad ya hace tiempo que la persona lo tiene, ¿verdad? Capaz que hace un año, capaz que hace 2 años o capaz que hace más tiempo. Por lo tanto, cuando aparece, los tratamientos son paliativos. Y los tratamientos paliativos ayudan, funcionan. Papá está mucho más activo ahora que está en el residencial, está mucho más acompañado y mimado con esta amiga que se hizo en el residencial, está mucho más sociabilizado que cuando estaba en su casa con 3 empleadas. Por ejemplo, quería comentar una cosa con respecto, es decir, el esfuerzo que tiene que hacer un cerebro humano para mirar un televisor es mínimo en relación al esfuerzo que te hace un cerebro humano para hablar con otra persona. Algo intermedio y un computador, capaz que hablas con alguien que está del otro lado de la computadora en otro país, capaz. Pero realmente es mucho más estimulante para un cerebro, y hablábamos al principio de este programa, que la función hacia el órgano, ¿verdad? Que vea a personas y no que vea televisión, ¿verdad? Entonces, realmente los tratamientos paliativos son fundamentales, ¿verdad? Y y recuerden que bien cuidadito, un abuelito, una abuelita, en estas condiciones, el promedio de expectativa de vida, bien cuidado, son unos 10 años, ¿tá? Y si está muy, muy bien cuidado y tiene una muy buena genética, y hay casos, dicen los geriatras, de 20, 25 años también. Ahora, Pedro, muchas veces no se pierde tiempo porque el familiar tampoco le gusta ver la enfermedad y de repente toma como gracia lo que hizo papá o mamá y es un hecho aberrante.
Y lo que hay es mucha negación, ¿viste? Hay mucha no, se olvidó, es viejito, es mayor, son cosas de la edad, no, que va a tener una demencia, y de repente tiene una demencia. Mirá lo que hizo mamá, le puso azúcar a la sopa. Claro, sí. Y se ríen. Y sí, de repente se desdramatiza con eso, pero en realidad muchas veces yo que soy médico y justo mi especialidad, yo me acuerdo un día que una actitud de papá, y esta actitud no es de mi padre, y de que se viene la maroma, y se vino nomás, y fue más empeorando, pero el que no es médico de repente hace una negación, un chiste, yo que sé, y queda por eso, y la enfermedad sigue evolucionando, ¿verdad? Entonces los cuidados paliativos son muy importantes, hemos hablado hasta el cansancio del cuidador, de cuidar al cuidador, porque yo le decía justamente otra muchacha, joven, 30, no, ya no tan joven, 40 años tiene, Alejandra, y Ale, yo le decía, Ale, ¿cuánto hace que no tomas? Tiene el padre cuando es viejito y está complicado, ¿no? ¿Cuánto hace que no tomas licencia? 10 años. 10 años. Desde los 30 a los 40 vos trabajaste, licencia reglamentaria para descansar, ¿viste? Para reponerte. No tomé nunca porque yo papá solo no lo dejo. Buah, cumpliste 40. ¿Qué pasa si a vos te viene una hepatitis y viene el médico y te dice tiene que quedarse en cama 3 meses? Me muero, porque yo tengo que cuidar a papá. Digo, bueno, entonces yo te voy a recetar esta vez que vos con tu novio se alquila una casita, te va 10 días, ¿tá? Y si tu papá no querés llevarlo a un residencial por 10 días para que lo cuiden bien, y bueno, contratar gente de mucha confianza y que se quede, llamas pero tenés que descansar, ¿viste? Porque si no te cuidas vos, ¿tenés más hermanos? Sí, tengo, pero mi hermana no está ni ahí porque tiene muchos hijos y yo qué sé. Entonces, realmente, es decir, hay que cuidar al cuidador. Recuerden que son personas que requieren cuidados las 24 horas del día, cuidados continuos, ¿no? Otra señora, telegráfico, viene, 67 años, dice, ay, sí, mamá está con 94, está tan mal, dice, está cuarembó, ¿no? Y me dice la señora, dice, no, digo, ¿y cómo se están arreglando? Y tenemos como una especie de casa de salud montada en la casa de mamá. Dice, pero el otro día faltó una de las muchachas y la cuidé yo. Mire, doctor, yo lo hago con mayor cariño porque yo amo a mi madre. Mi madre para mí son palabras mayores, dice, yo la amo, dice. Pero usted sabe, dice, en 6 horas, dice, 5 veces la tuve que lavar, cambiar todos los juegos de sábanas. ¿Qué lo hago? Porque es mi madre, con cariño y con amor. Pero yo tengo 67 años, usted no sabe cómo me quedó la cintura andar hinchando de mamá, porque mamá es una mujer grande, ¿vio? Y como está viejita ella no ayuda mucho, entonces para cambiarle las sábanas, que levantarle la cola, que esto, que no sé qué, y lo hice, sin chistar, dice, pero un dolor en la columna después al otro día, doctor. Ese es uno de los grandes dramas, padres muy añosos, claro, tienen hijos que ya tienen su propia patología. Claro, 67 años, y otra paciente mía, 99 la mamá, 77 ella, casi 80, y la mujer, la hija, yo le decía, por favor, ingrésela, no, yo esas cosas de mi familia no se hace. Digo, pero usted está cada día peor. Digo, sí, pero es mi madre y yo no la voy a tirar. Pero no es tirarla, es un lugar especializado para que usted va a verla todos los días, se queda todo el día con ella, pero no anda hinchando de ella, que es lo que la está matando. Ay, sí, eso le reconozco, no puedo más, usted sabe, pero no. Y bueno, y ahí Dios intervino y la señora con 99 años, un día antes de cumplir 100, falleció. En paz, en calma, sin drama, y se fue al cielo. Y mi paciente levantó, porque si eso seguía así, yo ya la veía primero en la tumba a la hija que a la madre, porque los viejitos, Abel, ellos en un momento se desconectan de la realidad, ¿no? Y al desconectarse de la realidad ya no te importa el dólar, la unidad indexada, la inflación, el BPS de paro, los judiciales de paro, ¿qué me importa el registro? Entonces les baja la presión, les baja el colesterol, les baja el azúcar. Y es lo que me pasaba a mí con papá. En un momento papá tenía todas las cosas de laboratorio mejor que yo con 50 y papá con 80. ¿Tá? Y bueno, y eso me lo explicaba Judith, una colega que es médica general, y ella me decía, dice, sí, se desconectan ellos un momento y les mejora casi toda la salud. Y dice, a los que les empeora la salud es a la familia, dice. Pero estrés no tienen. Los que se mueren de estrés es la familia, dice, pero ellos mejoran mucho. ¿Y cuánta gente debe haber, Pedro, ahora que tú estás hablando de la prevención, que nos está escuchando ahora y que no tiene... Que están viviendo esta situación. Están viviendo esta situación mucha gente, porque tampoco la jubilación de la mamá o del papá y lo que cobra la hija no le da para ese es otro tema, el pauperismo económico
que mucha gente de edad sufre a pesar de haber trabajado. Claro. Y tiene esos, lo que tú estás diciendo, mal de Alzheimer, y la hija o los hijos tienen que cuidar, y el desgaste debe ser enorme, ¿no? Sí, cuidar, y además además de cuidar, pagar. Porque de repente, bueno, yo qué sé, viste, bueno, tenías planificado pagar 30.000 pesos por mes, o 40.000, o lo que sea, 25, para que cuiden a tu padre, viste, o a tu madre. Y después hay otro señor que es el esposo de una compañera mía de clase, que yo la aprecio mucho, pues somos compañeros desde que éramos chiquititos, de los 11 años somos compañeros de clase, que el marido yo lo veo mal, y ella lo ve mal, y está emperrado en que la madre la cuida de él, y la salud de ese hombre está complicada. Cada vez que lo veo... Bueno, ese es otro tema, sí. Que no siempre el hombre puede cuidar a una mujer, y menos en esas condiciones. Claro, sí. No, la salud de él está comprometida, está. Yo a veces es triste lo que digo, y yo no le deseo la muerte a nadie, ¿no? Pero a veces cuando ves esas situaciones decís, bueno, no sé, porque si es una señora que está viviendo, pero hay veces que es solo el cuerpo de la persona, porque si está totalmente demenciado y no reconoce a la familia, es a santo de qué, ¿no? Hay que cuidarlo, porque es un ser humano, pero digo, realmente que mueran otros en ese intento no. Nosotros a veces tenemos humor negro, pero sí. Yo siempre le decía a las personas que están en esta situación, digo, mira, el mejor negocio es tener a los padres hasta los 80, 85 años. Pero los padres muy añosos son un grave problema, porque los hijos son añosos. Claro, sí. Y sí, son hijos de 70 y pico de años, habitualmente. ¿Las prevenciones, Pedro? Bueno, desde el punto de vista de la prevención, nosotros realmente nos parece capital, ¿verdad? Porque es la única forma de evitar estas enfermedades por ahora, ¿verdad? Es prevenir. Y hay que prevenir desde temprano. Cuanto más joven, mejor, ¿verdad? Pero bueno, fundamentalmente hay algunas medidas que se pueden tomar para paliar, que son efectivas. Digo las medidas para paliar para que ya tienen la enfermedad, por ejemplo, pero también son preventivas para los que no lo tienen. Por ejemplo, el cerebro se fortalece si le planteas desafíos, ¿no? Si le planteas desafíos. Por ejemplo, si yo soy diestro y atiendo el teléfono con la mano derecha, bueno, empezar a atenderlo con la mano izquierda, eso al cerebro es una tarea nueva, eso lo fortalece. Lavarse los dientes, y bueno, soy diestro y me lo lavo con la mano derecha, bueno, láveselo con la mano izquierda, eso fortalece el cerebro, obliga al cerebro a hacer conexiones y a trabajar, y estímulo para acá, estímulo para allá, eso fortalece el cerebro y propende a frenar un poco el Alzheimer, ¿no? Después que ya está instalado, ¿no? Por ejemplo, también andar en bicicleta, bastante, porque el que anda en bicicleta usa mucho el equilibrio, ¿viste? Y el equilibrio es una cosa muy dinámica en el cerebro, porque son reflejitos rapidísimos, fantásticos. Para algunas personas que estén asociadas a algún club, pregunten si no hay tai chi. El tai chi es una técnica china, una gimnasia china de muy bajo impacto. Los abuelitos que hacen tai chi tienen mucho menos demencia y mucho menos caídas al piso con fractura de cadera, porque esos abuelitos tienen reflejos, ¿viste? Si vos empujás a un abuelito que no hace nada, y por el envejecimiento y el cerebro y los nervios están más viejitos y todo funciona más jodidito, para hablarlo en criollo, y si lo empujás y cae como una bolsa de papas, cae y se fractura la cadera, se pega un golpe enorme, un hematoma enorme. ¿Qué es lo que pasa con las pobres abuelitas que los pastavaceros le roban la cadera y las empujan? Y pacientes mías, he pasado, he visto hematomas de media espalda, un hematoma, una cosa horrible, ¿verdad? Sin embargo, si el abuelito hace tai chi, y lo empujas, y el abuelito te pone las manos, ¿viste? Y amortigua con las manos, ¿está? Entonces, hacer actividad física es lo más importante, ¿no? Porque vamos a hablar de otras cosas, pero lo más importante es la actividad física. Fíjese la memoria, ¿no? Que es una de las cosas más importantes que se pierde acá. Hay una arteria. Yo soy psiquiatra, pero en algún momento creía que iba a ser cirujano, entonces hice anatomía 2 veces, no que la haya repetido, sino que fui ayudante, fui grado 1 de anatomía, un horario, pero bueno, vi la anatomía de vuelta y me formé mejor en la parte anatómica que si hubiera hecho una vez sola. Y bueno, hay una arteria, que es la arteria coroidal, que es la que irriga el hipocampo, y ahí es donde se forman la mayoría de los recuerdos, ¿está? Entonces, si esa arteria está tapada, y va a estar bravo para formar nuevos recuerdos, ¿viste?
Y si esa arteria está permeable, y bueno, puede formar buenos recuerdos. El hipocampo es una estructura especial que está en la base del cerebro. Ahí va. En el cerebro más primitivo, ¿verdad? En el cerebro más primitivo. Primitivo quiere decir que es igual al de una lagartija, de una tortuga, de un cocodrilo, de un pajarito. Tiene un cerebro muy parecido al nuestro en la parte primitiva. Nosotros nos diferenciamos por un gran desarrollo de la corteza cerebral, que es lo que nos permite pensar, ¿verdad? Y habernos adueñado de este mundo entero. Entonces, si en la arteria coroidal hay bastante flujo sanguíneo y esas estructuras que forman la memoria están bien irrigadas, y bueno, el tipo tiene buena memoria. Ahora, si está todo taponeado y llega a la mitad de sangre que la que tiene que llegar, y además el tipo le dice camine, que usted está con arteriosclerosis, y el tipo no camina, entonces la frecuencia cardíaca siempre está bajita, y bueno, es un desastre. Es decir, eso se va a ir degenerando, dañando, y hasta que no le funcione más, ¿verdad? Por lo tanto, acá el gran preventor de la demencia es la actividad física, negrito. Y Jorge ya lo sabe, pues es cardiólogo, y los cardiólogos son de los que más propician el ejercicio físico. Siempre que proporcionado a lo que cada uno pueda, pero haciéndolo. Claro, es decir, cuando hacemos ejercicio físico, nosotros estamos limpiando la sangre. Vos le estás sacando azúcar de más, vos le estás sacando colesterol malo, vos le estás aumentándole colesterol bueno, que limpia las arterias, vos le metés endorfinas, que te da alegría y placer, le metés neurotransmisores que te permiten conectar mejor las neuronas entre sí, y también aquello de la elasticidad de las arterias, ¿verdad? Es muy importante que suba la frecuencia cardíaca un rato todos los días en la persona, porque el corazón bombea, y cuando bombea se dilata la aorta, ¿no?, que es la arteria principal, y la aorta se dilata y se contrae y hace que la sangre progrese a lo largo del árbol vascular hacia adelante, ¿verdad? Y eso pasa en todas las arterias. Por eso los médicos nos tocamos el puño acá y a los pacientes les podemos tomar el pulso. La arteria radial es una arteria media finita, y sin embargo se toca y se siente el pulso, porque ella pum, pum, es decir, en cada latido del corazón ahí viene la onda, ¡pum!, transmitiendo la sangre. Entonces, que las arterias sean elásticas es vida. Que las arterias no sean elásticas es no vida, va rumbo para el otro lado, ¿verdad? Bueno, la prueba está que lo primero que se le palpa al diabético son los pulsos en los miembros inferiores. Claro, a ver si no llega la onda, claro, cuidado. Está complicadito, claro, capaz está todo tapado y todo duro, ¿verdad? Entonces, realmente, lo de la actividad física, bueno, limpiar. Por eso yo una vez en uno de los programas de los martes dije que había un concepto ahí de considerar los músculos como un riñón, ¿tá? Considerar los músculos como un riñón. ¿Por qué? Y porque el riñón te limpia la sangre, ¿viste? Los músculos también te limpian la sangre, ¿tá? Te limpian la sangre y le meten cosas importantísimas. Cuando vos estás haciendo ejercicio aeróbico, que hoy no lo dijimos, vamos a decirlo hoy que divague, que es más importante, un programa más grande. Cuando vos haces ejercicio físico, los músculos largan cantidad de sustancias, pero una de ellas se llama BDNF, que es una sigla en inglés, no importa qué quiere decir, traducido al uruguayo, criollo, español, hormona de crecimiento para neuronas. ¿Qué te parece? Es decir, nosotros tenemos una hormona de crecimiento que la segrega la hipófisis, que es para todo el cuerpo. Sí, es general. Que es general, que es la que le faltaba a Messi, que le daban las inyecciones, y hasta hoy día se le deben dar todos los días, y por eso Messi es alto y hormona somatotrófica. Ahí va, la somatotropina, o la hormona de crecimiento también se le llama, ¿verdad? Esa es una hormona para que crezcamos, ¿verdad? Y el que no tiene eso queda enanito. Messi no quedó enanito porque el Barça se encargó de pagar los $1.000 que sale la pollita esa mensualmente para que Messi pudiera desarrollarse en altura por su talento futbolístico, ¿verdad? Pero los músculos te fabrican una hormona de crecimiento para neuronas, ¿tá? De manera que la actividad física es el factor de prevención de mayor peso de todos los factores de prevención y protección que puedas tener. Por supuesto que ya hablamos de algunas cosas de prevención, ¿no? Haber estudiado en la universidad, y es un factor de prevención. Hablar 3 lenguas, 2 lenguas, los de la frontera, y manejan 2 idiomas. Gabriela, que es de Rivera, la gerente de la fundación, es bilingüe. En eso los europeos nos llevan una gran ventaja. Nativa. Porque el griego sabe que con el griego no va a ningún lado. Entonces por lo menos sabe el griego e inglés. Claro. Pero además con la comunidad se casan entre ellos y aprenden rumano, ruso, portugués, español, de todo.
están más protegidos, claro, tal. Cuanto más lenguas manejes, tenés menos posibilidad de que te venga Alzheimer, ¿verdad? Pues tenés más conexiones también. Y bueno, pero el efecto más potente desde el punto de vista de la prevención es el ejercicio físico. Recordemos de vuelta por enésima vez, pero hay que insistir. Cuando yo me pongo a caminar, y bueno, lo que estoy haciendo es multiplicar el aire que llega a los pulmones, que ventilan los pulmones, perdón, de 5 litros por minuto a 90 litros por minuto, ¿tá? Entonces imaginen, la arteria coroidal está un poquito tapadita, ¿no? Póngale, porque el señor tiene, no sé, 70 años, ¿tá? Y el señor no camina nunca. Bueno, está complicado. El señor tiene la arteria coroidal tapadita, porque camina media hora todos los días. El señor está mejor. ¿Por qué? Porque durante un rato, ¿tá? Lo que dura la caminata, solo que saque a pasear el perro nomás. Sí. Que aparte hay estudios de gente que tiene un perro, viven 7, 8 años más. ¿Por qué? Porque lo sacan a pasear y caminan. Y porque además en esas interacciones cuando caminan, si tenés un perro, la gente te habla más, pues, ay, qué divino el perrito, no sé qué. Si hay flacos que salen con un perrito porque levantan más chiquilines. Las mujeres son muy maternales, les encantan los perritos y te hablan más. Si tenés con un perro lindo, así simpático, las chicas te hablan a vos no tenés que hablar a las chicas. Además, cuando le hablas a un perro, utilizas el mismo registro, que Abel tiene una mascotita que quiere mucho, que usás para un niño. Vos llegás a un lugar, decís, ¿qué tal, Abel? Hola, Jorge. Y está el perro, pero Sultán, ¿cómo andás, chiquito? El mismo registro que para un niño, ¿verdad? Entonces ahí te baja el estrés, y esas bajadas del estrés a lo largo de la vida hace que tengan menos estrés. Entonces los que tienen una mascota viven como 7 a 8 años más. No solo por sacarlo a caminar al perro, sino por el afecto y las emociones positivas que te generan los animalitos. Es un cable a tierra. Es un cable a tierra total, sí. Así que el ejercicio físico es el gran campeón, ¿verdad? También, imagínate, el señor tiene la arteria coroidea que le irriga el hipocampo, media tapadita, 70 años, no hace ejercicio, está complicado. Él sale a caminar todos los días 45 minutos y bueno, entonces el corazoncito levanta frecuencia cardíaca, pum, 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 eso que estaba medio tapadito y bueno, la caminata le baja el colesterol malo, le sube el bueno, eso propicia que se destape, capaz que desarrolla circulación colateral también, ¿verdad, Jorge? Porque la circulación colateral... Eso es fundamental, por eso se le manda al cardíaco revascularizado a caminar. Para que desarrolle circulación colateral, ¿verdad? Es decir, para que otros vasos se encarguen de llevar la sangre al lugar que ya no puede ir por la arteria tapada, ¿verdad? Entonces el sujeto ese tiene la arteria media tapadita ahí, pero camina, y durante esa media hora, en vez de el centro de la memoria, en vez de pasarle ¿cómo es la irrigación de 5 litros de sangre por minuto, no, le va a pasar mientras esté caminando la irrigación de 50 litros de sangre por minuto. Y bueno, entonces si le faltaba algún nutriente y le va a llegar. ¿Ah? Entonces realmente, es decir, la actividad física es lo más importante para prevenir cualquier tipo de demencia. Por supuesto, y acá está Jorge, te estás previniendo el infarto al corazón también. Te estás previniendo las arteriopatías de los miembros inferiores. El infarto cerebral, te estás previniendo la diabetes porque te estás bajando el azúcar, te estás previniendo las hipercolesterolemias, te estás previniendo la depresión porque el mejor antidepresivo que hay es el ejercicio físico. Te estás preveniendo la atrofia de tus músculos, estás utilizando y lubricando tus articulaciones. Bueno, los beneficios del ejercicio moderado son infinitos, porque en realidad nosotros fuimos hechos para hacer ejercicio físico todo el tiempo. Por eso es que es tan bueno. El no hacerlo nos pasa factura, ¿verdad? Si, como hablábamos al principio del programa, nosotros descubrimos la agricultura hace 10.000 años. O sea que antes de 10.000 años, 12.000, vamos a ponerle, a 12.000 años atrás, si nos vamos para atrás, y nosotros éramos nómades, ¿no? Ahora se habla de la gran madre agricultora. La gran madre agricultora es el concepto nuevo referente a... fue una mujer además, por eso es la gran madre. Una mujer que se le ocurrió plantar unas semillas y regarlas y ver qué pasaba. Fue un experimento. Y nacieron unas plantas de las que ellos juntaban siempre para comer. Y ahí nació la agricultura, ¿verdad? Y eso fue hace 10.000 años, más o menos. Mesopotamia, Egipto. Fue en aquella época, ¿verdad? Así que realmente, antes de que la madre agricultora, la madre agricultora inventó la agricultura y había que meter arado, pala, pico, plantar, laborar, pero antes de eso, caminábamos todo el tiempo.
todo el tiempo. No habían vehículos. O si no, el jescar a caballo ahí, pero es ejercicio físico, cabalgar. Es decir, hacías actividad física todo Sí, el o construir tiempo. una barquita y remar. Sí, le pegaban a los esclavos. Ahí estaban sanos los esclavos. ¿Viste? De repente quería hacer ejercicio y el rey estaba muy gordo. Pero realmente nuestro cuerpo fue hecho para hacer ejercicio físico. Es decir, la forma de nuestro cuerpo fue moldeado por el ejercicio físico que han hecho nuestros antepasados, digo. Es decir, todo para poder sobrevivir. Y el no hacer ejercicio físico y complica. Es como si es como dice Pablo Coelho, ¿no? Dice, si los barcos están más seguros en el puerto. Dice, el problema es que los barcos no fueron hechos para estar en el puerto, fueron hechos para navegar. Para navegar. Entonces, digo, si el barco anda navegando y anda bien, ¿viste? Che, ¿está el barco pronto? Sí salimos ayer. Y el barco está en el puerto, ¿cuánto hace? Hace 3 años, bueno, está, mandarlo con mecánico, chequear, pues salimos y capaz que nos hundimos, ¿viste? El barco no está en uso, ¿verdad? Entonces, el gran preventivo es el ejercicio físico, ¿verdad? Pedro, son las 2 de la mañana y 50 minutos. Sí. Nos quedan 10. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Sí, porque hoy no le vamos a hacer a Pedro las 3 preguntas de siempre, porque como él ya ha estado en divagues, las preguntas del padre, si sos católico, ya las has contestado. Muchas veces. En otros divagues no lo vamos a volver a repetir. Vamos a ocupar estos 10 minutos en todo lo que hace a la prevención. Exacto. Dale, con mucho gusto. Sí, entonces el ejercicio físico es lo más importante, ¿no? Pero vamos a hablar de otros más, que bueno, el control de los niveles de azúcar es fundamental. El azúcar, la glucosa, que es como el cuerpo maneja el azúcar, es el combustible más importante, y si vos metés mucho combustible se te incendia todo y destruís las arterias, y no duele, y eso no duele nada, ¿tá? Ese sí que es el enemigo silencioso. Ese es el gran enemigo junto con la hipertensión. El otro día, hoy lo vi, vi un muchacho, tenía una hemoglobina glicosilada de 7, y vos lo ves, impecable, 40 años, jovencito, ahí, impecable, ¿no? Pero le expliqué todo y tomó conciencia, hoy me vino con una glicosilada de 6,2, lo felicité, y le dije que bajó como 10 kilos, y además le digo, bueno, vamos rumbo al 5,8, ¿eh? Sí. Vamos por debajo de 6 tiene que estar. Por debajo de 6 tiene que estar para que no haya daño. Entonces, tenemos que empezar a tratar de buscar la diabetes en nosotros, es decir, ¿y cómo hago para buscar la diabetes? Y bueno, primero me pregunto si tengo antepasados diabéticos, si papá es diabético, o mamá es diabética, o la hermana es diabética, o la tía es diabética, o la abuela. Eso lo coloca en la categoría prediabética. Eso ya automáticamente es un factor, como dice Jorge, importantísimo, ¿ya? De que tenga diabetes. Por lo tanto, vale la pena ir a hablar con mamá, con papá, con la abuela. Che, ¿hay diabético en la familia? Sí, mirá, la tía acá, no sé qué, murió de un coma diabético, la otra le cortaron la patita, bueno, lo que sea, pero es importante saberlo para prevenirlo, ¿verdad? Entonces, autodiagnosticarte la diabetes es fundamental. ¿Cómo puede hacerlo la vecina? Se va a la farmacia de la esquina en ayunas, mañana cuando se levanta, le dice, no me mide la glicemia, ¿cuánto es? 20 pesos, 30 pesos, ¿le va a salir más o menos eso? Bueno, tiene que estar debajo de 1, es lo ideal, ¿tá? Si le da por encima de 1, ya es prediabetes, y si le da por encima de 1,26, usted ya tiene diabetes. Por lo tanto, y si está en el límite, hágase una curva de tolerancia para despistar rápidamente, que seguramente tenga por lo menos intolerancia a la glucosa, por lo menos, ¿verdad? Entonces, el otro gran preventor, que papá fue la gran macana, porque papá tiene muy bien el metabolismo lipídico, papá tiene HDL alto, papá es gallego, los gallegos habitualmente tienen el HDL muy bueno. Mi abuelo nunca se cuidó, el padre de él chupaba era que era alcohólico, pobrecito, comía grasas, cualquier disparate, y murió con 86 años y nunca tuvo de Alzheimer ni nada, ¿viste? O sea, papá tiene buena genética ahí por el lado del padre. El problema era el azúcar. Un día me dice, ¿pues sabes que tengo diabetes, hijito? Ah, ¿no puedes comer azúcar? No me jodas. ¿Vos sos mi hijo o no sos mi médico? No, pero papá, primero que las arterias, no me expliques nada, yo no quiero saber, yo soy grande y sé lo que hago. Yo dije, bueno, cuando sea viejito va a pasar lo que pasó. Y así se quemó mi hermano, 48 años revascularizado, 62 paro cardíaco, con muerte y resurrección, y 65 años. Mira, claro, no, la diabetes es cosa seria, ¿verdad? Entonces la diabetes, para prevenir el Alzheimer, el infarto, la ceguera, la impotencia, para prevenir 1000 cosas espantosas, no deben hacer negación, a mí no me va a pasar nada, no, si tenés te va a pasar. Entonces hay que pincharse el dedito en la farmacia para saber si tenés diabetes. El otro gran enemigo de las arterias, y que también predispone, es la presión alta, ¿verdad? Porque
recordemos que dijimos recién, nosotros durante 2 millones de años enteros caminábamos todo el tiempo, y si vos caminás tenés una presión arterial divina. Yo con la bici o caminando tengo 6. Si dejo de ejercitarme, de caminar y andar en bici, se me complica. Con el estrés empiezo a tener la presión alta. Si yo camino o ando en bici, aunque tenga un estrés horrible, me mido la presión, igual está en 6. Es una maravilla como... ¿Te das cuenta qué modernos que estamos? Caminar, que es básico, es como una cosa maravillosa. La vuelta a la naturaleza. Es la vuelta a la naturaleza, ¿no? Lo que dice Jorge, porque qué maravilloso. Vos mirá, sin remedios te arregla la presión. ¿Cómo? Caminando. Ay, eso sirve. Claro, porque ahora trabajamos sentados, nos sentamos frente a la computadora, nos desplazamos en el auto, lo usamos hasta para ir a la panadería que queda a la vuelta. Sí, entonces, claro, el confort... Sí, no, pero lo que pasa es que se van atrofiando los órganos, ¿viste? Entonces, bueno, entonces la gente no camina, hipertensión, come mucha sal, hay que comer 3 gramos de sal por día y la gente come 9, 10 por día, y bueno, entonces está lleno de hipertensos que tampoco lo saben, Jorge, como hablábamos el otro día de la diabetes. Otra enfermedad silenciosa, ¿verdad? También Jorge la otra vez había levantado el tema del ácido úrico, que también era un factor de riesgo para dañar las arterias. Eso la gente no es tan consciente de eso. No. Y bueno, y el colesterol sin duda, ¿no? Agregando un poquitito esto que yo aprendí el otro día, que Jorge ya lo tenía más el tema porque él es cardiólogo, que realmente es muy importante las cifras de colesterol, que estén en cifras aceptables. Es muy importante que los triglicéridos estén bajitos. Es muy importante que el colesterol bueno esté alto. Si no está muy alto, que coma nueces, que tome omega 3, que se le va a aumentar. Si el omega 3, ¿cómo hago para saber si un omega 3 es bueno? Me dice una paciente, ¿no? Le digo, usted se hace un perfil lipídico y vemos sus grasas cómo están. Toma el omega 3 que usted quiere tomar y al mes le hacemos un perfil lipídico. Y tienen que pasar 3 cosas si es bueno ese omega 3. Sí, ¿qué 3 cosas? Primero, le tiene que bajar los triglicéridos, ¿ah? Y eso es muy importante. Porque si los triglicéridos están muy altos, te puede venir una enfermedad, se te tapan las arterias, ¿no? Pero pancreatitis, ¿no? Que es una enfermedad mortal. Es un mal síntoma y también es un factor de riesgo para el cáncer de colon, porque los triglicéridos se absorben a nivel del colon. Claro, sí. Y pancreatitis es una enfermedad que te da un dolor en la panza, que te llevan al CTI y se pelan la mitad, más o menos. Y tiene un alto grado de mortalidad. Muere cantidad de gente y joven a veces. Entonces te baja los triglicéridos el omega si es bueno, te baja el colesterol malo y te sube el bueno. Yo el omega 3 que uso son los que despachamos en la fundación, no importa. Bueno, Qualibit usamos y Good & Natural, son 2 marcas americanas. Yo si me tomo 3 omega 3 de cualquiera de esas 2 marcas, el mío genético es de 62, que es igual al de papá, que se ve que lo saqué de papá, pero yo no me acuerdo de mamá cuánto era. Y si yo tomo 3 omega 3 por día, me sube a 77, 82, depende de cómo ande la actividad física y el estrés. Pero es una protección muy buena. Sí, sin duda. Muy buena. Y después hay gente que se saca la lotería genética, ¿no? Gabriela, la gerente de la fundación, tiene 89 de HDL sin tomar omega 3. No, ya eso es... Los 4 abuelos de Gabriela vivieron una vida normal, sin cuidados, o sea, como cualquier persona, y murieron los 4 después de los 90 años. Bueno, Gabriela tuvo familia y yo qué sé, y le dieron 22 años. No digo la edad de ella, por la edad de las mujeres no se dice, ¿no? Pero realmente hay gente que envejece mucho más lento. Es decir, Pedro, para redondear, que nos faltan 5 minutos. Sí, Negrito. No, en principio, redondeando algún mensaje importante, ¿no? O 2 mensajitos importantes. Primero, es decir, yo creo que la gente tiene que tomar conciencia de esto, no solo cuando el abuelo se pierde, ¿no? Que aparece y el drama y todo eso, ¿no? Sino de tomar conciencia de que es un problema que tiene la sociedad toda y la humanidad toda, ¿no? Porque la jubilación es me jubilo a los 60, vivo 100 años, 40 años cobrando jubilación. Trabajaste 30, cobras 40. No resisten las finanzas de los servicios de seguridad social. Imagínate, 105 años, se jubiló a los 60. Hace 45 años que
Y es la gran crisis que está viviendo la seguridad social europea. Bueno, el otro día un señor bancario me decía, nosotros en la caja bancaria tenemos algunas complicaciones. Hay que hacer un aporte extra del sueldo para mantener la caja. Para mantener la caja. Y nosotros que somos médicos, que tenemos la caja profesional, me llegó una cartita el otro día que también hay que hacer unas vueltitas ahí por el mismo fenómeno. La gente vive más, entonces hay que pagarle jubilación durante más años. Entonces, que la gente tomara conciencia siendo joven. ¿Tá? ¿Para qué? Para planificar que no le pase esto, porque se puede planificar que no pase esto. ¿Cómo? Y bueno, adhiriendo a los factores de protección, que dicho sea de paso te mejora mucho la calidad de vida, porque yo cada vez que estoy nervioso, tenso, antes me tomaba un tranquilizante y un remedio para la presión. Ahora yo cambié eso y yo agarro la bicicleta y me salgo tenso, y me voy tenso. Pero a la media hora vuelvo cantando siempre. Siempre vuelvo cantando, y yo canto horrible, pero vuelvo contento, y ese estado de ánimo me lo cambió la bicicleteada. Pero que es magia, no, son cosas que largan los músculos a la sangre, son cosas que larga el cerebro, son cosas que largan las glándulas suprarrenales. Entonces yo, el mensaje más importante es que habría que planificar esta etapa de la vida que le va a llegar a todos, ¿tá? Porque o te morís o te llega, y todo, nadie quiere morirse, bueno, entonces te va a llegar. Es como dice Mirta Legrand, dice, o cumplís o te morís, y bueno, mejor cumple, dijo Mirta, y bueno, cumpliste, y con 87 años, otra adulta mayor fantástica, mente. En febrero cumple 88. 88 y perfectamente. Va a seguir trabajando en verano en Mar del Y Plata. mentalmente está excepcional. Un rating impresionante. Así que el ejercicio es fundamental, sí. La prevención de la hipertensión, la prevención de la diabetes, que es fundamental, sí. El alcohol, sí. El cigarro también lo pondríamos. Exactamente, y la prevención a través de la utilización de omega 3 y algo que tú mencionaste que es fundamental, que son los complejos de vitaminas B, sí. Altas dosis. Que están en la Fundación Casa Bajones, ¿qué se llama? Covenexol Fuerte de Bayer, buenísimo, eso es buenísimo. Y además una cosa coqueta, te saca las canas, porque yo que tomo Covenexol hace años, vieron que tengo 55 y el pelo está bastante negro. Exacto. Eso por el Covenexol. ¿Tomás uno o dos por día? Para la gente que está escuchando. Y uno por día, en momentos de mucho estrés tomo dos, porque en realidad cuando estás con mucho estrés, el cerebro las consume mucho más rápidamente. Pero ¿y el oyente que está escuchando? ¿También? Y si yo te diría, si tenés más de 60, tómate una de mañana y una de noche durante 3 meses y el resto del año una de noche, por ejemplo. Perfecto. O sea, una dosis de choque y luego de mantenimiento. Estamos terminando, Pedro. Muy bien, son las 3 de la mañana, ¿sí? Que se fue volando. Volando, porque esto fue una clase de facultad radial, ¿no? Una clase de un psiquiatra, director de la Fundación Casa Bajones. Ojalá que no se la hayan perdido. La hemos promocionado mucho el sábado, el domingo, el viernes, porque es 1 hora y media de sueño que por ahí usted pierde, o perdió. No, la gana. Pero la ganó si le hace caso a Pedro, la ganó en vitalidad y en salud. Hay que llegar a tiempo. Pedro, vamos a dar suavecito los teléfonos de la Fundación Casa Bajones, porque seguramente que hoy lunes van a estar rugiendo. Con mucho gusto. Sí, se pueden comunicar a la Fundación Casa Bajones en el 2-403-4562 y en el 2-403-4563. También tienen una línea que es el 2-408-4788 y estamos ahí en Eduardo Acevedo, esquina 18 de julio, pegaditos a Zapatería Chile. ¿En el primer piso? En el primer piso, en el 101. Y cualquier comunicación con la red Bienestar, hablan directamente a Natalia, que es la gerenta de la red, y su celular personal 097-339-716. Si ella no les contesta, queda el captor de llamadas y ella les devuelve el llamado. Bueno, creo que mejor cierre del año imposible. Sí, ¿no? imposible. La última vez que viniste ibas a abrir las redes, las residenciales. No, el último diálogo con Pedro Bustelo fue el 20 de mayo de 2013. Mira, bueno, y si la señora Corneta. Así que no hace tanto tiempo. Bien, porque él iba a abrir estaba abriendo las casas. Sí. Porque vos dijiste acá que ibas a combatir. Iba a ser el peor combativo de esta enfermedad terrible que es el mal de Alzheimer, y lo has hecho, como lo hacíamos en aquellos viejos tiempos con la droga y con los suicidios, ¿no? Hoy no hablamos de esos temas, pero hablamos de este tema que también es muy delicado y que seguramente muchísimas familias lo habrán escuchado con mucha atención. Y que por incidencia etaria abarca gran parte de los uruguayos. Claro, sí. Claro. ¿Las redes de bienestar bien? Bien, Negrito, bien. Ayer hubo un ingreso que vino muy bien porque había habido algunas altas y
Y bueno, siempre, lo que pasa es que en diciembre hay que pagar aguinaldos y siempre cada chapita que entra es muy importante. Muy bien. Atención a la gente que no le hicimos las 3 preguntas que le hacemos a todos los invitados, porque Pedro, ya ha estado varias conversando veces con el dicho. cura, ya lo ha dicho. Entonces, Pedro es merecedor de estar todo una vez por mes al menos, ¿no? Pero no puede por su actividad. Estuvo el Aizola Sebastián en control de audio, el invitado, el doctor psiquiatra Pedro Bustelo, director de la Fundación Casabajones. Jorge, contigo nos vemos hoy, pero después el próximo divague va a ser cuando el próximo divague va a ser el 5 de enero, pero lo haces vos ahí personalmente, sobre la actividad turística del año 2015 y el del 29 estrictamente musical, para que ustedes se preparen para el 31. Bueno, que pase bien, Bueno, muchas gracias, nos vemos. De mi parte es eso, no te olvides de algo que para mí es muy importante, te quiero muchísimo, un doble beso, ahí adelante, que si vos querés podés, cuídate mucho, y nunca dejes de existir. Muy buenas noches, y hoy lunes a las 3 de la tarde, de 15 a 18 horas, estamos en vivo, aquí en CX12, Radio Oriental para Montevideo o para Uruguay y el mundo. Muchas gracias y buen descanso.